SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. Es difícil encontrar a alguien en España que no conozca a un veinteañero, veinteañera que no le llega para vivir. En nuestro país, el paro entre los menores de 25 años es el más elevado de la Unión Europea junto a Grecia. Casi 4 de cada 10 jóvenes querrían trabajar y no pueden. Y hoy el Gobierno ha presentado un plan con una dotación de casi 5.000 millones de euros para intentar frenar de aquí al año 2027 uno de los mayores retos que tiene este país ahora mismo entre las manos. No podemos tener jóvenes en nuestro país como tenemos, con contratos en los que les remuneramos con 436 euros al mes. Y esto está pasando. Esto no solo habla mal de nuestro país, habla mal del modelo laboral español y habla muy mal de las empresas españolas. Si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias. Les vamos a explicar esta noche en qué consiste exactamente el plan y cómo se puede comprobar si efectivamente funciona. Y si hace unos días la vicepresidenta Díaz anunciaba que se reactivaba el compromiso del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional, hoy el Banco de España ha presentado un estudio que asegura que la subida anterior provocó que se destruyeran o no se crearan entre 92.000 y 174.000 empleos. El estudio viene a avalar la advertencia que ya había hecho en el mes de marzo el gobernador del banco, Hernández de Cos, con estas palabras. Lo que sabemos hasta el momento, en el caso de la economía española, sobre los incrementos del salario mínimo, es que si los efectos sobre el empleo puede que no sean muy elevados, si se concentran en los colectivos, que muchas veces son precisamente los que se trata de ayudar, ¿no? con los incrementos del salario mínimo, ¿no? Bien sean los jóvenes, bien sean los trabajadores de menor formación. Lo que no dice el informe es cuántos empleos se habrían creado en caso de no subir el salario mínimo ni con qué calidad de contratación. Unas conclusiones del Banco de España que les hemos contado hoy también a través de nuestra web cadenaser.com, aunque durante algo más de una hora ha sido imposible consultar nuestra página y muchas otras. Un apagón mundial ha dejado sin servicio webs como la del New York Times o la de Amazon. El servicio se ha restablecido, pero ha dejado secuelas y se confirma que es solo una avería. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento las explicaciones de Fastly, la empresa que ha caído y que ha provocado este efecto dominó, son escasas. Se dice solamente ha habido un error de configuración y eso ha provocado un apagón en Internet que ha durado 59 minutos. 59 minutos que han arrastrado a la BBC, al New York Times, al Guardian, a la CNN, al Financial Times, a Bloomberg, a empresas aquí como El País o la cadena SER, a los servicios de Spotify, Twitch, HBO. En total, Fastly es proveedor de 800.000 millones de clics todos los días, así que eso es lo que ha quedado comprometido y a esta hora prácticamente restablecido el servicio. Eso sí, con explicaciones que muy transparentes no son, como mucho algo traslúcidas. El sector más enrocado del independentismo catalán sigue descolocado por las palabras de Oriol Junqueras, calificando de inviable la independencia unilateral. Jordi Sánchez, presidente de la Asociación Asamblea Nacional Catalana, que ha organizado muchas movilizaciones del procés, respondía esta tarde que no se puede descartar ninguna vía y que Junqueras tutela al presidente aragonés. Así que la pinza sobre cualquier intento de destensar la situación catalana la ejercen, por un lado, los independentistas más enrocados y por el otro, la derecha española. Esta tarde, en la sesión de control en el Senado, preguntaba la senadora popular Salomé Pradas, respondía la vicepresidenta Carmen Calvo. Es indigno de gobernar nuestro país quien utiliza los indultos para librar de la cárcel a quienes han sido condenados por sedición, no se arrepienten y es más, amenazan con volver a hacerlo. Eso se llama traición a España, señora Calvo. Su pregunta, una de dos. O es producto de la ignorancia de cómo funciona nuestro sistema, o es el empeño continuo de llevar a la política española en el peor momento de una pandemia al desbarre total. La pedagogía sobre los indultos le ha tocado hoy a la ministra portavoz, a María Jesús Montero. Nosotros desde el Gobierno comprendemos perfectamente que haya personas que tengan reparos para perdonar o para dar paso en relación con nuestros acercamientos después de la conmoción que se vivió
durante esos 3 años y medio, durante ese tiempo que ha transcurrido desde el protagonismo de estos años, de estos actos y lo que está ocurriendo. En Andalucía acaba de comenzar el debate entre los candidatos a las primarias del PSOE, con Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro midiendo sus fuerzas a 5 días de la votación. Enseguida vamos en directo hasta allí. Y ojo a lo que está pasando en el Ayuntamiento de Granada. El pacto PP-Ciudadanos ha saltado por los aires. El alcalde de Ciudadanos se ha quedado solo, con otro concejal, y todos los demás populares y naranjas de su gobierno municipal lo han abandonado. El alcalde dice que no se va, se dispone a gobernar por decreto, y la Dirección Nacional de Ciudadanos hace equilibrios para defender, por un lado, que la coalición no peligra en la Junta de Andalucía, pero por otro defiende a su alcalde granadino y le pide a todos los demás que entreguen el acta. Lo que sí que les pediríamos, como es lógico y siempre lo hacemos, es que renuncien a su cargo público. Se presentaron por Ciudadanos, por lo tanto lo honesto, que además todos y cada uno de nosotros firmamos en nuestro compromiso ético con nuestro partido cuando nos presentamos en unas listas, es abandonar el cargo público y no aprovecharse de ese cargo público. La Justicia Internacional ha confirmado esta tarde la cadena perpetua para Ratko Mladic, el conocido como el carnicero de Srebrenica, por el genocidio cometido en julio del 95, en el que 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados en la antigua Yugoslavia. With the primary purpose of eliminating Bosnian Muslims in Srebrenica. El tribunal ha confirmado que Mladic estará el resto de sus días en la cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad. ¿Con qué seguimos, Esther Bazán? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablando del calor que hace, porque hace mucho, ¿no? Y aunque no estamos en verano, nos cuenta Jordi Carbó que van a seguir subiendo los termómetros. Miércoles y jueves van a ser duros, Jordi. Buenas tardes, especialmente donde el calor hoy ya ha sido sofocante, en el centro y sur de la península, máximas de 35 a 40 grados, las más altas en el Valle del Guadalquivir, y mañana también calor sofocante en Canarias con máximas de más de 35 y momentos de viento fuerte. Las temperaturas también subirán en el resto del país, pero sin llegar a hacer un calor tan sofocante. Mañana con muchas horas de sol, durante la tarde tormentas intensas pero breves en los Pirineos y al sur de la Ibérica. Información del deporte en Hora 25, José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos carrusel desde las 8:30 con 2 puntos de atención. El primero es en Butarque, el estadio del Leganés, donde en algo más de media hora juega la Sub-21, el choque amistoso que iba a enfrentar a la selección española frente a Lituania. Tenemos 11 con Álvaro Fernández en la meta, con Guillamón, Mingueza, Cucurella, Zubimendi o Brian Hill. Ese partido cuenta a todos los efectos como oficial de la selección absoluta. Y el segundo punto es la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque allí sí que está la absoluta, que espera resultados de los test que se han hecho hoy los jugadores aislados después del positivo ayer de Busquets. Los de Luis Enrique, que debutan el próximo lunes en la Eurocopa. Y ojo, porque noticias de la tarde, su rival Suecia ha anunciado 2 positivos por COVID en su plantel de convocados para ese partido, insisto, del lunes en Sevilla. Y una parada más en Francia, con el tortazo que ha recibido Emmanuel Macron esta tarde en una visita oficial. Corresponsal Irene Casado. La insólita escena se produjo a primera hora de esta tarde, cuando el presidente francés Emmanuel Macron, en viaje oficial en el departamento de Drôme, se acercó a saludar a la gente que lo esperaba en la calle. Entonces, al dar la mano a un hombre, este le respondió sin titubeos con una bofetada. La imagen circuló como la pólvora por las redes sociales. Según la prefectura del departamento, 2 hombres han sido detenidos. Tras el incidente, el mandatario galo continuó estrechando las manos de sus conciudadanos y su agenda no sufrirá ninguna modificación. Así comienza Hora 25. Se ha abierto otra polémica por la pandemia, ahora por la vacunación de la selección que Sanidad derivó a la Comisión de Salud Pública. Pretendía que diera luz verde, pero los técnicos consideran que no es de su competencia una decisión de ese calibre. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Es toda una sorpresa y una contrariedad para el ministro de Deportes, que lo daba por hecho. La Comisión de Salud Pública ha rechazado pronunciarse sobre la vacunación de los jugadores de la selección española, a pesar de que ayer Sanidad afirmó que era un asunto que se trataría en este organismo y daba a entender incluso que lo aprobaría, pero no ha sido así. Los miembros de la comisión, formada, recordemos, por los directores generales del Ministerio y de las comunidades autónomas,
discutieron el tema con profundo malestar, con muchas críticas por tener que asumir una decisión que consideran no tiene por qué pasar por sus manos, porque, como dices, creen que no es de su competencia. Según ha podido saber la cadena SER, la comisión ha concluido que la inmunización de los jugadores no cabe en la estrategia de vacunación, así que la polémica crece y ahora la decisión, más política que sanitaria, tendrá que tomar la sanidad. Gracias, Mariola. Mientras sigue bajando la incidencia acumulada en ese lento goteo de 1 punto o 2 cada día. Se coloca hoy en 113 casos por 100.000 habitantes. Los números tienen detrás historias personales, sociales, familiares, y en ese apartado tenemos que colocar a los 73 fallecidos notificados en las últimas 24 horas y 3.500 casos notificados. Respecto a la vacunación, hoy superamos los 20 millones de vacunados con al menos una dosis. Sonia Ballesteros. Y además, casi el 24% de la población, más de 11 millones de personas, tienen ya la pauta completa necesaria para alcanzar la máxima inmunidad. Si nos fijamos en la edad, más de la mitad de los mayores de 50 ya están totalmente inmunizados. Entre los mayores de 80 el porcentaje es del 100%. En las últimas 24 horas se han puesto 465.000 vacunas. Por lo tanto, el ritmo se mantiene. Los territorios donde se han administrado menor porcentaje de vacunas respecto a las recibidas son Melilla, Baleares y Canarias. Desde que empezó la campaña, las comunidades han administrado casi 30,5 millones de dosis. For the foregoing reason, the appeals chamber es la voz de la presidenta del tribunal que ha rechazado la petición de la defensa del general Ratko Mladic, conocido como el carnicero de los Balcanes, para intentar eludir la cadena perpetua a la que había sido condenado por el Tribunal Penal Internacional hace 4 años. Un tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos en la guerra de la antigua Yugoslavia en los años 90. ¿De qué cargos estamos hablando, Victoria García, y qué supone que hayan rechazado el recurso? Los cargos son de genocidio, delitos de lesa humanidad, intento de exterminio de la población bosnia musulmana, violaciones y crímenes de guerra repartidos en 15 causas diferentes que incluyen el asedio y la matanza de Srebrenica y el de Sarajevo, que duró 44 meses, el más prolongado a una ciudad en la historia de la guerra moderna. Mladic morirá en prisión. Esta era la última posibilidad que tenía el llamado carnicero de Bosnia, de reducir o revisar su condena, y el alto tribunal no considera que se hayan aportado pruebas nuevas que modifiquen sus conclusiones anteriores. Mladic ha mantenido una actitud desafiante en la vista, como en otras ocasiones. Sus seguidores han lamentado el ensañamiento, dicen, contra el que consideran un héroe nacional, mientras sus víctimas han celebrado la decisión, Victoria. En Srebrenica, uno de los enclaves donde Mladic aniquiló a buena parte de la población masculina, incluidos niños, las madres de la localidad siguieron la vista judicial juntas en una gran pantalla al aire libre. Dobrica perdió a su marido y a sus hijos a manos del ejército serbobosnio que dirigía el ahora condenado. Ahora, tras esta decisión, miramos arriba y decimos gracias, querido Alá. De ahí salió la justicia que ahora se aplica aquí. No sé, ha sido extraño verle ahí medio sonriendo. Y en Banja Luka, en la parte serbia de Bosnia, la tristeza se palpaba entre sus habitantes, que protegieron al general Mladic durante 16 años que estuvo a la fuga. Fue el general de nuestro ejército en una guerra, se cometieron crímenes por los dos lados, pero él nos defendió y lo hizo muy bien. En un país que 25 años después de la guerra civil que vivió trata de recomponerse de los crímenes del pasado. Es un estudio académico, pero es del Banco de España, con lo que eso supone de autoridad, y habla del impacto de la subida del salario mínimo del año 2019 en la pérdida de empleo neto. Cree que podría haber llegado a superar el 1%. Hace 2 años que hicieron ya una previsión sobre lo que podría pasar, pero ahora analizan lo que ya ha pasado. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hace 2 años preveían la destrucción de 125.000 empleos por esa gran subida del 22% del SMI en 2019, pero ahora, con los datos, la conclusión es más mesurada. Hablan de pérdidas de empleo neto causadas más por los puestos que no se han creado que por los trabajos que se han destruido, y en vez de dar cifras absolutas, hablan en porcentaje, una pérdida de entre el 0,6 y el 1,1% del empleo, que traducido a números sería entre 96.000 y 178.000 puestos destruidos o no creados. En realidad, de la destrucción de empleo sería una pequeña parte, un 2-3% de los directamente afectados por el alza, es decir, unos 24.000 empleos. Pero el Gobierno dice que el impacto es similar, según los datos de ese informe, a otro elaborado en tiempos del Gobierno del PP, cuando se subió el salario mínimo,
Un 8% y no un 22% como hace 2 años, mientras los sindicatos piden al Banco de España pues que se centre en lo suyo. Sí, el Gobierno ha celebrado hoy que el informe reconozca que el salario mínimo tiene más impactos, más dimensiones que el efecto en el empleo. También es importante, por ejemplo, para luchar contra la desigualdad. Además, la pérdida de empleo neto fue mayor incluso con la subida del 8% de Rajoy, como indicabas, que con el 22% de Sánchez, dice este informe, lo que indica para el Gobierno que la magnitud de la subida no fue la clave. Y mientras los sindicatos... UGT reitera su rechazo a la dinámica del Banco de España de ingerir en asuntos que no son de su competencia. Quieren que el Banco de España no interfiera con las materias que son de diálogo social, lo decía Mariano Oya de UGT. Gracias, Rafa. Buenas tardes. Hasta luego. Han llegado las interpretaciones de lo que dijo ayer Junqueras en su carta sobre los indultos y el cuestionamiento de la vía unilateral para conseguir la independencia. Y hoy se han vuelto a escenificar las diferencias entre los socios de gobierno en Cataluña. Vamos a resumir el día después con Carolina Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Jordi Sánchez asegura en una carta en el diari Ara que no se puede renunciar a ninguna vía y afirma que el giro de Junqueras es una tutela per Aragonés. Responden los socios a Esquerra. La portavoz de Junts en el Parlamento, Míriam Nogueras, recordaba lo pactado. Esquerra y Junts tienen un acuerdo firmado en el que los dos partidos se comprometen a trabajar todas las vías. Todas. Esquerra matizava hoy las palabras de Junqueras en la SER con Cuní. Que sense renunciar a cap via apostem per aquesta via negociada i política. Però és evident que no renunciem a cap via democràtica que ens permeti arribar a cumplir l'objectiu. Marta Vilalta aseguraba que no renuncian a ninguna vía, pero que su apuesta es el diálogo y bienvenidos sean los indultos si alivian el sufrimiento. La derecha en el Congreso dice que la carta no cambia nada y seguirán yendo a Colón. Pues no hemos perdido ninguno. Seguimos teniendo los mismos motivos y más motivos, porque la música sigue siendo la misma. Los socios del Gobierno saludan el movimiento del líder de los independentistas. A nosotros nos parece positivo el paso adelante que dio ayer Oriol Junqueras. Minoritarios como Compromís, Más País o PNV y Bildu respaldan los indultos como primer paso para resolver el problema en Cataluña. Y terremoto político en el Ayuntamiento de Granada después de la dimisión de los 6 concejales del PP y 2 de los 4 de Ciudadanos, cuyo alcalde de ese partido se queda prácticamente solo al frente del consistorio con el apoyo de un concejal más. El alcalde dice que el mandato dura lo que dura, no lo que dicen que dice un pacto que no está por escrito y que contemplaría la alternancia. Radio Granada, Rafa Troyano. Sin equipo y con un solo concejal, Luis Salvador, a pesar de todo, sigue siendo alcalde de Granada. En el peor momento posible le dan más problemas y todo simplemente porque hay que cambiar las caras. 2 concejales naranjas y los 6 del PP lo han dejado solo. Quieren una rotación en la alcaldía para evitar una moción de censura de un exedil popular. El presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, lo tiene claro. La ciudad de Granada no merece un alcalde que actúa de espaldas a sus propios concejales. El concejal Manuel Olivares abandona el gobierno local y también se da de baja en Ciudadanos. Yo no podía ser partícipe de un gobierno apuntalado en una mentira. Luis Salvador dice que no dimite como le piden sus excompañeros. ¿Hasta cuándo podrá aguantar con solo 2 votos en un pleno de 27? Esa onda no parece que vaya a afectar al pacto en el gobierno andaluz. José Manuel Rebolo. Así es, lo que también es cierto es que Ciudadanos poco podrá forzar en el gobierno andaluz con las encuestas abriéndoles la puerta del olvido en la comunidad y la caída en picado en el resto de España. Pese a ello, su líder Juan Marín reitera que el alcalde de Granada seguirá siendo Luis Salvador y el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, del Partido Popular, asegura que el pacto tiene buena salud. El alcalde de Granada es Luis Salvador. Así se votó en un pleno por mayoría. Y desde ahora, por supuesto, va a seguir contando con el total apoyo del Gobierno de la Junta de Andalucía en todos aquellos compromisos que tenemos con esa ciudad. Se lleva intentando desestabilizar desde antes que echar a rodar. Y llevamos 2 años y medio de legislatura y ya le digo que la vocación clara es agotarla. La Junta repite de nuevo el mensaje de encapsulamiento al exterior hasta noviembre de 2022. Una chica de 14 años ha denunciado en las redes sociales y su padre en la SER, en declaraciones a nuestros compañeros de Tenerife, que a su hija no la han dejado entrar en clase en varias ocasiones porque iba con un top al instituto. El centro dice que hay unas normas de vestimenta que el padre denuncia son ambiguas. La Consejería de Educación se remite al Consejo Escolar. Resumimos con Eric Pestano.
Ella se llama Ana y se ha hecho viral por su denuncia contra la actitud del instituto donde estudia, por su ropa con la que va al centro. A ella la han expulsado de sus clases en varias ocasiones por ir vestida, pues como decías, con un top y unos vaqueros. De hecho, en una ocasión hasta le hicieron salir de un examen. Todo ocurrió en mayo, su padre inmediatamente denunció los hechos por escrito, pero es que ella suma 5 escritos distintos e incluso ha llegado a los tribunales, aunque es consciente de que no tendrá demasiado recorrido. Él se llama Luis Díaz. Son niñas, son 14 años, no pasa nada, o sea, es que el que mira tiene el mismo derecho que el que enseñe, no van enseñando nada, van guapas. Entonces no entiendo, ¿qué es lo decoroso? La casa de la pradera, las manguitas bajas, el cuello de arriba, o sea, es que no lo entiendo. En el IES Anaga no quieren pronunciarse, pero sí que han matizado esa expulsión. Dice que fue una advertencia y la justifican remitiéndose a un acuerdo adoptado de organización y de funcionamiento en su consejo escolar. Dicen que no está permitido el uso de este tipo de prendas y tampoco transparencias o gorras. La Consejería de Educación en Canarias en momento solo se remite a ese acuerdo del Consejo del Centro y dicen que ya, de momento al menos, no se puede hacer nada. El Museo del Prado había convocado a los periodistas para presentar una de sus últimas adquisiciones. Solo se sabía que era una obra del barroco español. Y lo que ha comprado es La diosa Juno, una pintura de Alonso Cano, una obra excepcional, dice el museo. Nos lo cuenta Marta García. Una mujer con túnica verde, el pecho descubierto, con cetro y diadema doradas, acompañada de un pavo real. La diosa Juno del pintor granadino del siglo de oro Alonso Cano se incorpora a la colección del Museo del Prado tras su compra a un coleccionista privado por 270.000 euros y después de 2 años de negociaciones. Javier Portús, jefe de conservación de pintura española del Prado. Es uno de los pocos cuadros de carácter mitológico que se pintaron en España en el siglo XVII. Portús cree que el barroco español perdió a un gran pintor de mitologías y desnudos debido a los prejuicios de la época sobre esta temática. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.